15M para mí es la plasmación, la primera plasmación seria de cómo ideas creadas, incubadas y desarrolladas en la red tienen de verdad un balance en la calle, se manifiestan y aparecen en la calle. Estamos ante la evidencia de una crisis del sistema y además evidenciada ya por la contestación de ciudadanos conscientes, de ciudadanos informados. O sea, durante mucho tiempo ha habido una crisis en el sistema, una crisis sistémica que decía pues, que íbamos derivando cada vez más de la democracia, de la supuesta democracia, hacia una partitocracia, hacia partidos que habían conseguido dominar las reglas de juego y habían de hecho cambiado las reglas de juego, alterado las reglas de juego para ir convirtiéndolas cada vez más, pues eso, vía cambio de la ley electoral, vía de los sistemas de cambio de los sistemas de representatividad, etcétera, de la financiación de los partidos. Habían llegado a un momento en el que la democracia se había sustituido por una partitocracia, por partidos formados por personas que, digamos, vivían de la política y nacían y vivían, crecían y vivían en la política, ¿no? O medraban en la política. Personas que no necesariamente tenían ningún tipo de experiencia real gestionando nada, que de repente pues eso, iban permaneciendo en un partido pues, relativamente silenciosos durante un cierto tiempo para ir creciendo en el escalafón. Partidos que se habían convertido en una especie de grandes empresas ineficientes, ¿no? Ineficientes y además corruptas, ¿no? En las cuales pues sencillamente lo que iba ocurriendo es que el candidato pasaba a formar parte de unas listas y en virtud de pertenecer a esas listas se rodeaba de unos privilegios que lo convertían en, digamos, clase política. Es decir, que a partir de ese momento, a partir de haber formado parte de esas listas, pues tenía pues, unos regímenes de seguridad social diferentes, una compatibilidad entre distintos sueldos distintas que lo iban separando del ciudadano. Llega un momento en que eso se rompe, ¿no? En que la información de eso fluye y el ciudadano dice, mira, tú a mí no me estás representando en realidad los intereses de aquellos que te financian y de aquellas empresas con las que llegas a acuerdos, etcétera, y a mí no me estás haciendo ni caso y además te estás separando completamente de mí. En un momento de crisis tú estás mejor que nadie, ¿no? Y yo creo que ahí surge el tema. Para mí empezó a gestarse con el activismo en red que circundó todo el tema relacionado con la ley Sinde. Viene de hace pues eso, casi 2 años ya. O sea, para mí el fenómeno, pues, el que aparezca, por ejemplo, una red ya muy activa y con suficiente penetración como Facebook o como Twitter y empiecen a generar opinión, pues yo lo vi la primera vez que realmente fui consciente de la fuerza de esta historia fue estando de vacaciones, creo recordar que de vacaciones de Semana Santa o algo por el estilo en La Coruña, cuando me pongo a ver un telediario y veo la noticia de que ha habido una remodelación del gobierno y que el presidente Zapatero ha nombrado a González Sinde como ministra de Cultura. En ese momento pongo un tuit, a partir de ese tuit empieza a retuitear un montón de gente, a comentar un montón de gente y acabamos el día con un grupo en Facebook con 20.000 personas oponiéndose al nombramiento de una ministra que no había ni tomado posesión, ¿no? Que todo lo que sabíamos de ella era una serie de cosas que había dicho previamente y que por lo tanto estimábamos que no era adecuada, ¿no? De ahí fue surgiendo todo un activismo fuerte, cada vez más encarnizado, que terminó pues, con el manifiesto que se hizo en su momento, con la ministra recibiéndonos a varios que consideraba que podíamos ser pues, representantes, aunque en realidad no lo éramos, de aquella cosa, ¿no? de aquel movimiento. Cuando eso se plasma en su momento en un pacto entre los 3 partidos para sacar la ley Sinde, caiga quien caiga, la ciudadanía lo que ve es la escenificación de una farsa, la escenificación de esta gente está pactando, esta gente que representa teóricamente al 80% del electorado está pactando para hacer algo que nos lleva a la contraria, que no queremos que se haga, y que el único beneficiado por todo esto en realidad es quién, ¿no? Los lobbies de la propiedad intelectual, del cine, de la música, de tal, las sociedades de gestión de derechos de autor, etcétera, etcétera. Entonces, esto no lo queremos. En ese momento se produce una transformación y se pasa de defender ese tema, se pasa a ampliar el foco. Es decir, lo que queremos es no es oponernos a la ley Sinde, que por supuesto que nos oponemos, sino oponernos a todas las circunstancias que la rodean. Es decir, la corrupción en la política, en la partitocracia y en la no representación que están ejerciendo esos teóricos representantes, ¿no? Y a partir de ahí pues ya se originan otras cosas. Yo creo que gran parte de los postulados que aparecieron en No les votes pues fueron incorporados en gran medida por gente como pues, Juventud Sin Futuro o Democracia Real Ya, con más o menos influencia, eso no lo tengo claro, hasta qué punto miraron, pero lo que sí vieron era la capacidad de organización de la red.
Y a partir de esa capacidad de organización de la red, ellos sí fueron capaces, que nosotros ni nos lo planteamos, de hacer un traslado de ese malestar a la calle. Primero Juventud Sin Futuro, yo creo que fueron como 3.000 o 4.000 personas en Madrid que salieron en su momento y que acabaron con abofetadas con la policía, o mejor dicho, la policía abofetadas con ellos. Y después de Democracia Real Ya, que hicieron un trabajo de organización muy serio, muy bien hecho durante 2 meses y pico, hasta el momento, en el día 15 de mayo, te encuentras una manifestación con todas las de la ley, con distintos tíos de seguridad, con chalecos reflectantes, con una batucada y con no sé cuántas cosas más que decías, qué bueno, ¿no? O sea, qué bien organizado, qué bien montado. Y a partir de ahí, pues ya ves toda la que se ha ido liando, ¿no? Yo creo que lo que es importante en Internet son los procesos de difusión de uso, de difusión de... O sea, en el momento, pues, el hecho de que Twitter esté ahí no quiere decir nada si Twitter no tiene un seguimiento suficiente, no ha superado una fase de la curva, ¿no? A partir de un momento en que Twitter ya se convierte prácticamente en el pulso informativo del planeta, eso cambia, ¿no? Con Facebook pasa un poco lo mismo. Unirse a Facebook unirse a un grupo de Facebook es digamos, activismo de salón, ¿no? Es muy fácil, le das al botoncito y dices, oh, qué bien, estoy haciendo activismo. En realidad, eso no tiene mucho de activismo como no lo acompañes de acciones reales, ¿no? De, oye, pues no sé, escribir en una página tuya y difundir ideas y tal, ya es una acción más comprometida. Salir a la calle mucho más, ¿no? Entonces yo creo que hay un momento en el cual la ciudadanía se empieza a dar cuenta de que Internet vale para eso, vale para unar voluntades o para, digamos, procesos creativos, ¿no? El hecho de que los manifiestos se hayan ido escribiendo todos ellos en documentos colaborativos, o sea, de verdad, la experiencia de haber estado en la redacción de esos documentos es preciosa. Te plantas delante de la pantalla y te pones a ver cómo el documento se está escribiendo solo y cómo hay no sé cuántos cursores desplazándose y un chat al lado con la gente intercambiando ideas. Es un proceso casi mágico, ¿no? Pero funciona extraordinariamente bien y el documento al final está muy pulido, tiene un nivel de desarrollo que no tendría si nos lo hubiésemos ido simplemente circulando o si lo hubiésemos trabajado en un comité, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cuando la gente se da cuenta del valor de esas herramientas y cree que además puede trasladarlo a la calle es cuando se gana la mayoría de edad. Y en ese sentido el 15M fue una prueba. O sea, fue una prueba para ante unos políticos que decían, nada, esto no vale la pena ni tenerlo en cuenta, son 4 gatos, no son representativos, son muy ruidosos en Internet porque saben cómo manejar el tema, pero nada más, no salen a la calle, ¿no? Y de repente el 15M se convierte en prueba, ahí nos tienes en la calle, ¿no? Yo creo que son bastante distintos entre sí, ¿no? O sea, que creo que hay muchos componentes y muy distintos. La gente de No Les Votes somos claramente, pues eso, 2 profesores, 2 empresarios de Internet y 3 abogados. O sea, edad media, 40 y tantos, ¿no? Gente que no se plantea un activismo de calle, que puede apoyarlo, puede, ¿no?, de contribuir con la difusión, etcétera, pero que no somos buenos a la hora de plantearnos vamos a sacar a la gente a la calle, vamos a pedir un permiso, no es eso, ¿no? Claramente no es ese tipo de perfil. Juventud Sin Futuro, fíjate, o sea, gente con un perfil muy concreto, muy activista, muy de calle, muy de moverse en las universidades, etcétera, de hacer camisetas, tiene un papel muy interesante y fueron de los primeros que empezaron a moverse por ahí, ¿no? Pero es un demográfico completamente distinto y unas seguramente lista de reivindicaciones mucho más centradas precisamente en eso, en su colectivo, ¿no? Democracia Real Ya, a mí me parecen también con un componente universitario, joven, etcétera, pero mucho más inclusivos. Es decir, van a reivindicaciones muchísimo más amplias, mucho más de modificación de la democracia, de retorno de la democracia, de la democracia a su verdadera naturaleza, ¿no? Y en ese sentido tienen el valor de conseguir una inclusión mayor de más grupos sociales en esas peticiones y por supuesto el indudable valor de haberlo organizado, que eso es muy complejo y tiene un valor muy elevado, ¿no? Anonymous es un grupo de activismo en red, lo que pasa es que han empezado a salir a la calle, además a salir a la calle de una manera muy vistosa, ¿no? Con la careta y entonces pues el activismo en red es muy importante, la capacidad de decir pues voy a de repente tirarle la web a aquel que, o sea, en modo simbólico, a aquel que está pues convirtiéndose en el enemigo, ¿no? Es gente con una capacidad de
de crear símbolos muy importante. Por ejemplo, fíjate, los acampados son circunstanciales. Es decir, para mí es un grupo que no es un grupo. Como tal, aparecen pues, en función de, pues, fíjate, o sea, el hecho de que haya una manifestación que termina en sol, que haya una cierta represión policial en ese momento y que decida determinada gente quedarse, ¿no? A partir de ese momento, digamos que Acampados no es un grupo que se deforma a sí mismo, es un grupo que le dan forma a las circunstancias, ¿no? El quién tiene más tiempo para pasárselo allí, el cómo nos organizamos, etcétera. Como tal grupo no es un grupo con entidad propia, es un grupo que emerge a partir de una circunstancia, ¿no? Es circunstancial. Sin embargo, han conseguido pues, algo tan importante como mantener encendida la llama. Si no es por ellos, ya sabemos qué pasa con estas cosas, como con un terremoto, como con una bomba. O sea, pasa, se habla de ello durante una semana y al cabo de una semana la actualidad informativa hace que aquello vaya bajando. Sin embargo, mira, el papel de los acampados aquí es fundamental. Spanish Revolution yo creo que es creo que es un hashtag ambicioso que pretende dejar ver que detrás de esta historia hay mucho más que una lista de peticiones. O sea, si tú reduces esto a una lista de peticiones o incluso lo confundes con las reivindicaciones de los distintos grupos, porque lógicamente esto es, como todo proceso social, esto es incontrolable. O sea, tiene distintos participantes, es imposible que todos los participantes se pongan de acuerdo en un montón de peticiones concretas. E intentar convertir esto en un partido con un programa, con una propuesta programática, es un error. No vas a conseguir consenso, vas a dividir. Entonces, Spanish Revolution es la idea de decir, vamos a reducirlo a un mínimo de peticiones que vayan en función de que lo que expresen es que queremos hackear la democracia para que vuelva a ser lo que creemos que debe ser, ¿no? Entonces, eso sí es una revolución. En realidad, en España se puede hablar de revolución. Pues hombre, no sé hasta qué punto. España no es un país que pretenda, o no, digamos que Spanish Revolution no pretende subvertir el orden constitucional ni tirar a un gobierno que está democráticamente constituido y legítimamente constituido, ¿no? Sin embargo, la idea de Revolution yo creo que va más al concepto de qué se pretende hacer con ese proceso que ya te digo que está constitucionalmente definido, pero que conviene ajustar, ¿no? Reajustar. Porque para los políticos supone una crisis desde los cimientos. O sea, no estamos hablando de que haya políticos corruptos, que los hay. Estamos hablando de una corrupción embebida dentro del sistema. O sea, de lo que estamos hablando es de un sistema que, fíjate, o sea, ya no solo embebida en el sistema político, está casi embebida en la sociedad. O sea, estamos casi lo que llaman la italianización, pobres italianos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Se lo han ganado a pulso. Cuando tú en plena sociedad le dices a una persona o destapas un caso de corrupción y tu interlocutor en la barra del bar te dice, claro, yo habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar, ahí tienes un verdadero problema, tienes un problema de corrupción enraizada en la sociedad. Dentro de los partidos se asume que tú vas a llegar a una serie de acuerdos con una serie de bancos que te van a condonar una serie de préstamos y que después ya te pedirán cosas. Se asume que las eléctricas te financian unas cosas para después obtener otras. Se asume que los lobbies de la propiedad intelectual están ahí porque después te hacen propaganda o te piden cosas o te perdonan cosas, ¿no? Entonces, en el momento en que esto está tan embebido y hay tanta gente, mira, a mí me han llegado a decir en un evento, no me acuerdo cuál, una convención del Partido Popular, de repente, yo estaba allí como nada, me habían invitado para que hablase de un tema, y yo por supuesto voy al Partido Popular como voy a cualquier otro sitio a hablar de ese tema porque me dedico a ello, ¿no? De repente viene el líder del partido y habla conmigo durante un cierto tiempo, unos minutos. Se va, se acerca a mí una persona y me dice en ese momento, desde luego, esto es increíble porque es que ha estado contigo 7 minutos y aquí hay mucha gente que lleva mucho tiempo en el partido y no les dedica 7 minutos. O sea, había contabilizado los minutos y había cuota de tiempo que puedes hablar con el líder. Yo flipé absolutamente, ¿no? Era como, entonces resulta que tienes una meritocracia que se ha ido construyendo a sí misma, que depende del tiempo que separa, tiene indicadores de ese tipo, del tiempo que separa contigo el líder, o de pues, el cargo que tienes, de si vas en listas o no vas en listas. Todo eso en realidad, pues lo que ha construido es un sistema que no representa al ciudadano, representa al profesional de la política y representa los intereses del que quiere conseguir unos privilegios. ¿Cómo desmontas algo así? O sea, si nos vamos al análisis más típico que se puede hacer de esto, que es considerar la política como una industria más,
y compararla con otras industrias que han sufrido el impacto de la disrupción tecnológica, pues hombre, en muy pocos casos, o en ninguno, los protagonistas de la etapa anterior consiguen liderar la etapa posterior a la disrupción. Entonces, a lo mejor estamos mirando un futuro en el que los propios partidos no van a ser capaces de adaptarse. Y vamos a necesitar nuevos protagonistas, nuevos partidos o nuevas figuras, no lo sabemos, ¿no? Pero los partidos ahora mismo lo que ven es que no pueden hacerse eco de esto y lo que están haciendo es la estrategia del avestruz. Esto ya se pasa, ya se pasa, ya se pasa, ¿no? Cuando vuelvo a abrir los ojos ya no está, ¿no? Pero es que no ocurre. En cuanto uno valora sus propias reglas, en cuanto uno se convierte en juez y parte, en cuanto no hay controles y en cuanto pues, la comunicación, el proceso comunicativo se rompe. O sea, es muy posible que los viajes en business o que los viajes en preferente en el AVE o cosas por el estilo estén perfectamente justificados. O sea, yo no quiero políticos que lleguen a una reunión al otro lado del mundo sin haber dormido bien, estando destrozados porque han ido en clase turista, etcétera, etcétera. Aunque yo tenga que volar así porque no tengo dinero para... Prefiero que mis representantes, que digamos tienen una participación en la forma en la que se rigen mis destinos, viajen como señores y lleguen muy descansados. Y posiblemente es justificable. ¿Qué pasa? En cuanto lo que tienes es un ya casi revanchismo de vosotros os ponéis estos sueldos, os ponéis estas pensiones, tal, ahora ya no se puede hablar. Ahora ya hemos entrado en una dialéctica envenenada, en la cual, que queréis ir en business, ni hablar, hay que protestar. Yo mismo viajo en business en viajes de más de 5 horas y se lo exijo a aquel que me contrata para una conferencia, porque si no llego hecho unos zorros. Entonces, pues vale, si lo hago yo, que voy a dar una conferencia, prefiero francamente que el político que va a negociar algo en favor de mi país, pues lo haga, ¿no? Entonces yo creo que es una dinámica que es difícil de precisar, ¿no? Y que lo que necesita son controles, lógicamente. En muchos sentidos lo que buscamos es una sociedad no sé, que estimule, ¿no? Que cree oportunidades, que haga que la gente pues, cree valor o cree riqueza, ¿no? Es algo que es curioso que una parte del movimiento en este sentido lo critica, ¿no? El criticar a los bancos. Hombre, puedes criticar a los bancos porque hacen determinadas cosas que no te gustan, pero la función de un banco es necesaria. Y habrá bancos, hombre, en el momento en que se contamina, influyendo al poder político, buscando prebendas o autosalvándose de sus propias barbaridades y de sus propios monstruos, evidentemente no, y hay que criticarlos. Criticar al empresario. Como no hay empresarios, esto es muy mal. Es que hacen falta empresarios. Y el mito este de la posrevolución industrial, de que el empresario es un señor que explota a los trabajadores y que por principio y tal y cual, pues hombre, yo creo que lo veo bastante pasé. O sea, yo trabajo en una escuela de negocios y he tenido, hay críticas que casi me criminalizan por trabajar en una escuela de negocios y que me dicen es que tú eres el que enseñas a los empresarios a explotar a sus trabajadores. Es demencial. O sea, yo trabajo en un sitio que precisamente lo que enseña a los empresarios es, bueno, primero que es el sitio que más identificación tiene dentro de las escuelas de negocio conocidas, con la creación de empresas, con el entrepreneurship, con el desarrollo de ese tipo ¿no? de futuro profesional basado en inventarte tu propio futuro y en crear valor, y por otro lado tiene un código ético absolutamente bien establecido en el cual se opta por la sostenibilidad y por... Entonces, no sé, yo estoy encantado de trabajar donde trabajo, de tener los exalumnos que tengo y con muchos de ellos me he encontrado en las manifestaciones. Sin embargo, luego había otro tipo de activismo por ahí en las acampadas y tal, en las asambleas, que no me encontraba yo muy cómodo con él. Supongo que, hombre, todo forma parte de un movimiento plural y tiene que haber gente de todo tipo defendiendo distintas... Pero hay que aclarar un poco estas cosas, ¿no? Era completamente a propósito. O sea, era de verdad una forma de provocar, es hacer una acción para provocar una reacción. Tanto eso como el día que en una redada en Medialab Prado, redada el evento, no que estuviese la policía, el día que en aquel evento le dije a Olmo Gálvez, que estaba hablando de la manifestación que preparaban para el 15M, le dije, no vais a conseguir más de 10.000, vuestro techo está en 10.000, ¿no? Pues evidentemente estás picando. Lo que estás haciendo es picar a alguien, es decirle, venga, a ver si lo conseguís. En realidad estás deseando que ocurra, ¿no? De la misma manera que estás deseando que los jóvenes digan, este tío, este señor de aquí de corbata que dice que estamos de botellón, vamos a hacer algo, ¿no? En Twenty llevo haciendo ese tipo de activismo desde hace un montón de tiempo y en mis modestísimas posibilidades voy consiguiendo que haya gente que vaya a mi muro de Twenty y me ponga una barbaridad diciendo, pues no estamos de botellón, estamos haciendo esto y aquello. Ojalá, ¿entiendes? O sea, yo ahí
ahí juego mucho el papel de pinchar y bueno, dado que me parece ser que tengo una cierta visibilidad, pues si funciona mejor, y si me tengo que comer marrones por ello me da igual. El sistema se protege a sí mismo en muchísimos sentidos, desde con la no reacción o la reacción, digamos, malentendida, o el panorama informativo, por ejemplo, la forma en la que algunos periódicos dan información. O sea, a mí ver portadas en La Razón que dicen que después del movimiento de represión que hubo en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, sale diciendo: los acampados enseñan los dientes y se vuelven violentos. ¿Pero qué dice? Es que, a ver, ¿qué tratamiento informativo es esto? ¿Qué seriedad tiene un periódico que le da la vuelta, que si la realidad no te convence la cambias para hacer la noticia, ¿no? Me parece demencial, ¿no? Y no es el único que lo ha hecho, ¿no? Entonces, tertulias, cosas de medios que lo que han hecho es interpretar como les ha dado la gana para proteger a aquel que les paga, pues, su publicidad institucional o aquello que les pague, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay muchos medios por los cuales el sistema se protege a sí mismo, porque hablamos de un sistema que lleva muchos años consolidado y con importantísimos enlaces y vínculos que le dan su equilibrio, ¿no? Para mí es un castillo de naipes. O sea, un castillo de naipes porque en la base estamos nosotros, en la base estás tú, en la base estoy yo, en la base está la gente que está acampada en Sol y en muchos más sitios, ¿no? Con lo cual, Internet en este sentido es lo que permite que la gente que está en la base se conecte, hable y le tiren una pelota al castillo de naipes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, yo creo que hombre, es una democracia que se ha ido estableciendo, pues eso, con una transición teóricamente modélica y muy envidiada por muchos otros países, pero que realmente, pues la evolución y los ajustes no han ido siempre en la dirección en la que tenían que haber ido, ¿no? O sea, los controles al sistema, por ejemplo, han ido disminuyendo. Entonces, el bipartidismo ha ido aumentando, la diversidad se ha ido reduciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el volver a tomar un cierto control de lo que está ocurriendo, y lo que está haciendo la ciudadanía es reclamar ese control. Es decir, no se puede hacer que haya unos partidos, pues, gobernando de espaldas, o que les da igual lo que yo digo, ¿no? Y esto proviene de un sistema de representatividad que sí que efectivamente emerge de lo que se hizo en la transición. El sistema DONT, o sea, tiene su cierta utilidad en países con una realidad compleja, en los que hay, pues, distintos territorios, en los que tienes que acomodar, pues, representatividades que de otra manera, pues, entonces se ha usado bastante se usa de hecho en bastantes sitios, ¿no? Pero llega un momento en que dices, pues mira, si lo que yo voto al final no veo el reflejo claro con respecto a lo que sale elegido, y lo que veo es que ha habido una serie de votos que efectivamente no han servido, o que no han tenido una plasmación, o que se está convirtiendo en un sistema que provoca unos equilibrios que ya están preestablecidos, ¿no? Eso es pero fíjate, a mí más que el propio sistema DONT me preocupa la dinámica según la cual los partidos simplifican y nos presentan una realidad en la que todavía valen las ideologías, esas ideologías que ya no les valen a ellos mismos, nos las siguen vendiendo. Es decir, tú ves la actuación del Partido Socialista, y, hombre, mucho de socialista en su actuación no ha tenido realmente, ¿no? Ves al Partido Popular y, hombre, un monstruo del liberalismo tampoco parece, ¿no? O sea, no creo que... Entonces, ¿qué ocurre? Que nos están vendiendo rojo y azul. Nos están presentando una dicotomía simplificada, burdamente simplificada, para que votemos no a partidos políticos, ni a programas, ni a personas. Estamos votando equipos de fútbol. Entonces, claro, si te lo pintan así, hay una parte muy significativa del electorado que dice: yo soy del PSOE o yo soy del PP. No, tú no eres de nadie, tú eres tuyo. Y tendrás que votar al que mejor defienda tus intereses en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú bipolarizas en ese sentido y tienes además una ley DONT que consolida esas bipolarizaciones, ya tienes el sistema montado. Y tú puedes decir: no, es que es el español que es muy pasional. No, no es verdad. Es que estás realmente utilizando la ley DONT para aplanar la diversidad. Eso es lo que está pasando. Lo que pasa en Barcelona es que se ha intentado aplicar, se ha intentado, digamos, reprimir algo
que con unas excusas absolutamente falsas y que no eran en absoluto reales, con unos intereses que todavía no se saben del todo, del que puede haber desde la idea de seguridad ciudadana vinculada a la victoria del Barça, etcétera, o a patrocinadores que tenían compradas las vallas en los edificios de la zona. No se sabe todavía exactamente cuáles son, pero el hecho es que una persona, o sea, un conseller manda de repente a unos Mossos d'Esquadra armados hasta los dientes a sacar de ahí, de la manera que sea, a unos acampados que estaban ejerciendo una resistencia, o sea, que estaban de manera absolutamente pacífica, que no estaban haciendo nada. No había ningún problema de salud pública, la plaza estaba limpia, es más, había casi un énfasis en el tema de la limpieza, la gente barría, etcétera, etcétera, veías ahí un énfasis en la limpieza. De repente llegas y dices que desalojéis, que tenemos que limpiar. Y lo primero que haces es empezar a llevarte todas sus cosas y tirarlas a un camión de basura, incluyendo los ordenadores. ¿Cómo esperas que reaccione la gente cuando le tiras su ordenador a un camión de basura y se lo tiras así, a la 1, a las 2, a las 3? ¡Guau! ¿No? La gente lógicamente reacciona diciendo, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Nos estáis desalojando y no nos da la gana de irnos de aquí. Estamos aquí reunidos discutiendo pacíficamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento, quien da la orden de cargar no es que haya cometido un error, no, o sea, y no es que deba dimitir, no, es que esa persona ha tenido un comportamiento criminal en democracia. Esa persona tendría que ser cesada, tendría que ser que se le tendría que exigir responsabilidades por lo que ha hecho, y luego, pues posiblemente algunos de los Mossos d'Esquadra, en función de cosas que se están viendo en las redes sociales, pues tendrían que recibir algo de terapia. Pero no es algo generalizable. Estoy seguro de que Mossos d'Esquadra son personas perfectamente normales que siguen órdenes. Aún así, tendrás que plantearte las órdenes que te dan en algunos casos, porque que te digan pégale a esos que están ahí quietecitos con las manos arriba, pues hombre, no sé yo si es muy coherente con la idea de una democracia evolucionada, ¿no? No sé si es lo que una persona debe hacer por mucho que esté siguiendo órdenes. No se trata de un cuerpo militar. No hablamos de un cuerpo militar, Entonces, no lo sé, yo creo que es algo que deberíamos depurar responsabilidades lo antes posible, y que mientras Artur Mas no entienda que cuando Cataluña votó más, no pedía más violencia ni más porrazos, no, pedía una cosa distinta, ¿no? Pues tiene un lunar en su expediente muy claro. Para mí representa la idea de cambiar y de volver a la democracia a unos valores más de sentido común, y que mucha gente cuando se lo cuentas lo entiende y lo abraza independientemente de su ideología. O sea, yo he encontrado que los principios básicos que había detrás de la idea de por qué montamos los botes o de por qué salió la gente a la calle o tal, eran socialmente aceptables por la gran mayoría de la gente con la que hablaba. Y que no se trataba, no había una orientación política, no estábamos pidiendo nada que fuese abiertamente de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, no. Estábamos pidiendo que el sistema funcione mejor. Queremos cambiar el sistema de una manera que el sistema nos represente mejor y funcione mejor. Y eso supone, pues desde un punto de vista personal, una meta muy, primero, alcanzable, no es una utopía, y segundo, muy deseable. Y luego, por supuesto, tengo mi componente académico, y mi componente académico es el de una persona que estudia cómo la tecnología afecta a las personas, a las empresas y a la sociedad, y esto desde el punto de vista de cómo afecta a la sociedad en su conjunto es fascinante. O sea, es algo que si puedes vivirlo desde dentro, aprendes como académico muchísimo más que si simplemente te lo cuentan, y que sobre todo hace un par de generaciones habrías tenido que vivir 2 vidas para verlo, ¿no? O sea, que en ese sentido me gusta mucho, lo valoro mucho. Yo creo que sí se busca democracia. Yo creo que se busca democracia, pero con las reglas adecuadas. O sea, lo que ha pasado con la democracia es que se ha enturbiado. Es que la falta de control y la falta o sea, y el poner determinados fines por encima de otros ha convertido la democracia en una parodia de sí misma. O sea, y cuando te ves que los diputados o los senadores no pueden votar lo que les dice su conciencia, sino que tienen que votar lo que su partido les dice, y que si no votan eso, tienen sanciones económicas. Eso está en contra de la Constitución. O sea, eso es un mandato imperativo, eso va en contra de la Constitución. Que tienes que, cuando un senador o un diputado está pensándose su voto, recibe la visita automática del lobby de turno, de la telefónica de turno, de la coalición de creadores o de los lobbies estos tal. Pues hombre, podrán informarles de la misma manera que les... Pero ¿por qué los ciudadanos no tenemos acceso a eso, no? Esto no puede seguir así. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Pues que una persona que está en la función pública
que es elegido para desarrollar, pues hombre, llegue y diga, esto es lo que tengo. Y a partir de ahora voy a ser completamente transparente. Te voy a contar lo que sigo teniendo, o sea, lo que ingreso, lo que gasto, te voy a contar con quién me reúno en cada momento, te voy a contar lo que le he prometido y lo que le dejo de prometer, y si dejo de contártelo, sospecha de mí. Y automáticamente descalifícame porque he dejado de contártelo. No, no, yo exijo hilo directo. Esa persona que dice, voy a estar aquí 4 años plasmando la voluntad popular, que no puede, es que no puede dejar de hacerlo. Tiene que ser transparente por obligación, tiene que estar tuiteando cada paso que da para que no despierte, o sea, para que además de ser decente lo parezca, como la mujer del César, ¿no? Y yo creo que lo que se pide es eso, es transparencia, son nuevas reglas, pero ¿para qué? Para devolver la esencia a la democracia. Hombre, el Senado, tal y como está, tiene una función muy desvalorizada, muy poco tal, no se defiende a sí mismo. O sea, no creo que sea una Cámara que tenga sentido con lo que hace ahora. Entonces, o bien lo dotas de sentido y lo dotas de algo que de verdad digas esto es lo que tiene que hacer, o entiendo para qué está aquí, o la capacidad o la función de ratificación que tiene ahora mismo, pues no va a ningún lado. Entonces, pues es evidentemente oneroso mantenerlo para lo que está haciendo, ¿no? Entonces,